Un saludo para todos, buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. En nombre de la Universidad Católica del Maule, el doctorado en modelamiento matemático aplicado y el seminario de estudiantes, entonces tenemos el agrado de presentar a la doctora Diana Aidive Bueno Carreño, quien va a darnos el seminario de hoy, la charla de hoy, titulada Introducción a la distancia aparente fuerte de códigos abelianos. La doctora Diana Aidive Bueno Carreño es licenciada en Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Es magíster en Ciencias Matemáticas de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Máster en Matemáticas Avanzada y doctora en Matemáticas de la Universidad de Murcia, España. Es profesora asociada al Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia. Es miembro de la Asamblea Directiva del Instituto GeoGebra Cali y del equipo organizador de las Olimpiadas Matemáticas Universitarias del Suroccidente Colombiano, OMUS. Y hasta el mes de marzo de 2023 fue directora de la carrera de Matemáticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y vicepresidente de la sección colombiana de la Society for Industrial and Applied Mathematics, siendo la primera mujer en ambos cargos. Ha sido seleccionada como una de las 25 mujeres matemáticas colombianas que participaron del proyecto Mujeres Matemáticas en Colombia. Le damos pues, un caluroso saludo y le agradecemos que haya aceptado la participación en este evento, en este seminario, y le recordamos que cuenta con alrededor de 30 minutos para realizar su presentación, y posterior a eso pues daremos 15 minutos para recibir preguntas, ya sean enviadas por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Entonces, muchas gracias, doctora Diana, un gusto. Como ha comentado, también soy egresada de la Universidad Industrial de Santander, licenciada en Matemáticas, y me agrada mucho, pues personalmente, conocerla y poder tener este espacio. Y sé que no soy la única en hacerlo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores del seminario por invitarme. Yo me siento muy complacida de poder compartir en un seminario las cosas que yo hago. Voy a empezar a compartir mientras voy hablando. Tengo para presentar cosas que he trabajado, ¿cierto? Sin embargo, pues ustedes tal vez vayan a pensar que tengo mucho para... Espérenme un momento que quiero ponerlo en pantalla gigante. A ver. ¿Se ve? Se ve muy bien. Vale. Yo tengo, digamos que la longitud de la charla podría ser un poco más larga de media hora, pero no es necesario que la veamos toda. Entonces, simplemente yo quiero contarles un poco lo que yo hago, lo que yo he trabajado, y ya, pues si nos quedan dudas, si alguien quiere seguir indagando o cualquier cosa, me puede contactar luego. Entonces, básicamente yo trabajo en algo que se llama la teoría de códigos, que es una rama de la teoría de la transmisión de la información. La teoría de la transmisión de la información se encarga de estudiar la estructura matemática del proceso de comunicar. De acuerdo a los intereses de la comunicación, hay distintas ramas de la teoría de la información. Una de las ramas es la criptografía. Ella busca enviar mensajes por un canal de manera que el mensaje se mantenga secreto. Otra de esas ramas es, por ejemplo, la esteganografía. Ella busca enviar el mensaje de manera que el mensaje se mantenga oculto, se mantenga camuflado. Por ejemplo, dentro de una pintura, dentro de un libro, dentro de una canción. Hay códigos correctores de errores, que es la rama en la que yo trabajo, que se encarga de que el mensaje se mantenga lo más fiel a la realidad. Es decir, que el mensaje que reciba el receptor sea muy parecido al que envió el emisor, y que el esquema de codificación permita detectar si hubo errores en la transmisión, e incluso permita corregir esos errores para que la transmisión, pues para que el mensaje sea lo más fiel a la realidad. Esto se llama la fiabilidad de la comunicación, y eso es lo que busca preservar la teoría de códigos. Resulta que dentro de esta
rama de la teoría de códigos, pues uno puede preocuparse, digamos, por algunos aspectos en particular. Todo código tiene 3 parámetros. Uno es la longitud de las palabras del código. Podríamos pensar en un código como, así para ponerlo en términos muy tangibles, pensar que tenemos un espacio vectorial sobre un cuerpo finito y pensar en un código como un subespacio de ese espacio vectorial y la longitud de las palabras sería, la longitud del código sería la dimensión de ese espacio vectorial. No, perdón, no la dimensión. Sería la cantidad de coordenadas de los vectores de ese espacio vectorial. ¿Listo? Pues supongamos que yo estoy pensando en un cuerpo finito de coelementos y tengo como espacio ambiente n copias de ese cuerpo finito de coelementos. Entonces, la longitud de las palabras sería n. Doctora, ¿Listo? disculpe, Sí. ¿ha pasado diapositiva? ¿Ha pasado? Ahí dice, estoy en una diapositiva que se llama introducción y dice código y están 3 No, cosas. No, bueno, esto me suele pasar. Gracias por hacerme la observación, Laura. Me voy a no, devolver. tranquila, disculpe. Ay, ay, ay. Solo Voy a está en la dejar de primera, en la presentación. Vale. Voy a volver a compartir, pero ahora no lo voy a ampliar. Voy a... Ay, pero está ampliado de todas formas. Pero ahí, de Ahí pronto estoy pasó, pero de corriendo. pronto... Sí, pero cuando empiece a correrla ya no. Ahí está viendo, ¿están viendo? En introducción dice código C, longitud. Ajá, listo. ¿Sí? Es justo lo que quería. Vale. Entonces, ahora pues lo haré así. Lo haré así para que... bueno, entonces, aquí no sé cómo puedo rayar. Bueno, no importa. Entonces les hablaba de que hay 3 parámetros del código. Uno es la longitud, otro es el número de palabras y otro es la distancia mínima. La longitud es el tamaño de las palabras en el código. Una palabra en el código, haciendo el símil que les decía hace un momento, un código se puede ver como subespacio vectorial. Entonces, el subespacio vectorial tiene pues unos vectores y esos vectores tienen una cantidad de coordenadas. La longitud del código es la cantidad de coordenadas de esos vectores. ¿Ok? El número de palabras es la cantidad de elementos que tiene ese espacio, ese subespacio vectorial. Y la distancia mínima es un parámetro que se mide usando el número o calculando el número de coordenadas distintas entre cada par de palabras. Es decir, tomo 2 vectores de ese subespacio vectorial y miro cuántas coordenadas tienen en las cuales difieren sus entradas. Luego tomo el mínimo de todas las posibles distancias de cualquier par de palabras y esa es la distancia del código. El trabajo o lo que les voy a mostrar está atendiendo a la solicitud de calcular la distancia mínima. Ocurre que no hay un método fijo, estándar, práctico, eficiente para calcular la distancia mínima de cualquier código. Solo De quiero hecho, hacer una pregunta para que me quede claro de aquí para adelante. ¿Puedo o hay que esperar al final? por mí está bien. ¿Vamos a considerar palabras irreducibles o no? ¿En qué sentido irreducibles? De que un carácter no esté al lado de su inverso, por ejemplo. Porque ahí la dimensión de FP, por ejemplo, se va a reducir a -2. No, piensa en que están concatenadas, pero no se van a estar eliminando, Ya, ok. ¿sí? Irreducibles entonces, vale. Ajá, ¿listo? Y entonces, vamos a... bueno, les comentaba que calcular la distancia mínima es algo que es complejo en el sentido en que no hay una manera estándar de hacerlo para todos los códigos y más bien se han venido estudiando códigos o familias de códigos dándoles alguna estructura, estudiando su estructura, por ejemplo, códigos de grupo, códigos abelianos,
hay códigos combinatorios, hay códigos algebraicos geométricos. Entonces, dependiendo de la estructura que se les pueda dar, entonces se ha venido estudiando cómo podría calcularse la distancia. Pero ese trabajo es muy difícil, por lo tanto, lo que se hace es acotar la distancia mínima. Resulta que, dada la distancia mínima de un código, dada la distancia mínima de un código, uno tiene la capacidad de detección de errores, sería la distancia mínima menos 1, y la capacidad de corrección de errores del código sería la distancia mínima menos 1 sobre 2, función piso de esa expresión. Esa sería la capacidad de corrección. O sea, que uno siempre va a querer códigos que tengan una longitud no muy grande para no gastar mucha memoria, pero un número de palabras suficiente para tener muchas maneras de traducir las cosas al código, la información natural, digamos, hacia el código, pero también va a querer una distancia mínima muy grande para poder detectar muchos errores y corregir muchos errores. Con lo cual, hacer un balance entre estos tres parámetros se convierte en algo tedioso debido a que no es fácil hacerlo, no es sencillo obtener todo a la vez, ¿cierto? Entonces lo que se hace es fijar uno de los parámetros y variar los otros dos, o fijar dos parámetros y variar uno, y trabajar sobre uno de ellos. En nuestro caso, vamos a estudiar la distancia mínima, pero no exactamente la distancia mínima, sino una cota inferior para la distancia mínima. Eso es la distancia aparente fuerte. Después de este preámbulo, para entrar en contexto, pues procedamos a ver lo siguiente. Como les decía, darle estructura a los códigos me permite poder estudiar mejor las propiedades de los códigos. Entonces, en un principio les hablaba de códigos lineales. Los códigos lineales son códigos que son entendidos como subespacios vectoriales de un espacio vectorial. ¿Ok? Pero hay un universo como un poco más grande, que son los códigos algebraicos. Son códigos que tienen estructura de subgrupo, subanillo, submódulo, álgebra de grupo, subálgebra de grupo, ideal. Bueno, tienen estructuras, digamos, más avanzadas. Para esas estructuras, entonces lo que se hace es estudiar propiedades. Aquí nosotros lo que tenemos es la posibilidad, ay, Dios, de estudiar códigos abelianos y cíclicos, que son una categoría dentro de los códigos de grupo. ¿Ok? Dentro de los códigos abelianos, uno puede considerar como un caso particular los códigos cíclicos. Para los códigos cíclicos existe una cota muy famosa. Yo creo que es la primera cota que se hizo para la distancia mínima de códigos cíclicos, que se llama la cota BCH. Esta cota estamos hablando que es de los años 60, 1962. Y pues cabía la pregunta de si esa cota admitía extensión hacia los códigos abelianos, sabiendo que los códigos abelianos son una categoría que contiene dentro a los códigos cíclicos. En respuesta a esa solución, Paul Camion extendió la cota BCH introduciendo algo que se llama la distancia aparente de una función, ¿no? De un polinomio. Y nosotros, en este trabajo que hice, eso es parte de lo que hice posterior al doctorado, pero con los directores de mi doctorado, lo que hicimos fue introducir la noción de distancia aparente fuerte de polinomios y de hipermatrices y desarrollar un algoritmo para calcular esa distancia aparente fuerte de una hipermatriz basada en manipulación de cuórbitas. Esto lo que hizo fue extender la idea, o más bien mejorar la cota que tenía Paul Camion, extendiendo la idea de la cota BCH. Y pues nosotros aprovechamos las técnicas usadas para el desarrollo del algoritmo para construir códigos abelianos bivariados a partir de códigos cíclicos, multiplicando su dimensión, pero preservando su distancia aparente fuerte.
aquí yo quiero hacer una observación y es, si yo tengo una cota inferior muy grande, la distancia mínima del código va a ser aún más grande que esa cota inferior. Y por lo tanto, la capacidad de corrección del código es como mínimo la distancia aparente aquí o la distancia aparente fuerte que inventamos nosotros. Es decir, cualquier cota va a estar por debajo de esa distancia aparente. Y eso nos va a permitir tener como una aproximación mejor. En ese orden de ideas, entonces, el ambiente en el que estamos trabajando es el siguiente. Tenemos FQ, un cuerpo finito de Q elementos, donde Q es una potencia de un número primo. Y vamos a entender un código abeliano como un ideal en el álgebra del grupo FG, donde G es un grupo abeliano finito. Si tenemos dos números enteros positivos que sean primos relativos con Q, entonces, bueno, y vamos a considerar el producto de Z de los enteros módulo de R1 cruz los enteros módulo de R2. En ese ambiente, digamos que vamos a interpretar, ay, perdón, que se me dispara esto. Vamos a interpretar o vamos a entender lo siguiente. Ustedes saben que todo grupo abeliano es producto de grupos cíclicos. Supongamos que el grupo abeliano que quiero considerar es producto de dos cíclicos, del cíclico de orden R1 con el cíclico de orden R2. ¿Listo? Entonces uno puede identificar el álgebra de grupo FG o FQ de G con el anillo cociente de polinomios de esta forma. El anillo de polinomios de variables x, y con coeficientes en FQ, cocientado por el ideal generado por el polinomio x a la R1 menos 1, y a la R2 menos 1. A esto lo vamos a llamar a sub Q de R1 R2. Este cociente de polinomios me permite entender los elementos de este ideal en esta álgebra de grupo como elementos en este anillo cociente de polinomios. Así que voy a entender las palabras como polinomios que tienen en variable x a lo sumo grado R1 menos 1 y en la variable y a lo sumo grado R2 menos 1. Entendiéndolos de esa manera, entendiéndolos como polinomios con esas restricciones en el grado, entonces uno puede pensar en determinar las raíces primitivas de la unidad de cada uno de los elementos del ideal generador, es decir, las soluciones de este polinomio y las soluciones o los ceros de este polinomio y los ceros de este polinomio. Los ceros de este polinomio los vamos a llamar U sub R1 y los de este polinomio U sub R2. Y vamos a hacer U como el conjunto de parejas conformados por raíces de la unidad. Bueno, perdón. No solamente voy a hacer los ceros, sino los que son primitivos. Ustedes saben que el conjunto de ceros de un polinomio, bien, el conjunto de raíces de la unidad, es decir, de soluciones de este o de ceros de este polinomio, forma un grupo cíclico, por lo tanto tiene generadores de ese grupo cíclico. A aquellos elementos que son generadores se les llama primitivos. Lo mismo con este. Entonces vamos a llamar R1 y R1 y U sub R2 a los conjuntos de las raíces primitivas, o sea, solo voy a considerar generadores. Y U va a ser parejas de esas raíces primitivas. Si uno fija una elección de estas, cada código abeliano de estos que están aquí está totalmente determinado por su conjunto de definición respecto a alfa. ¿Qué es el conjunto de definición? Es el conjunto de exponentes tales que cuando tomo alfa, que es una raíz, un juego de raíces, y lo elevo a ese exponente, ese nuevo elemento se convierte en un cero para cualquier palabra del código. Es decir, si yo tomo alfa, un juego alfa 1, alfa 2, ese alfa es una raíz primitiva de la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Se vuelve un cero para cualquier elemento primitivo o para cualquier elemento del código.
Pensando, recordemos que son los elementos del código son polinomios en dos variables. ¿Listo? Si yo me quiero preguntar, si yo considero alfa, ¿cuáles potencias de alfa también se vuelven cero para toda palabra del código? Es decir, ¿cuáles se vuelven cero para ese conjunto de polinomios que conforman el código? Para todos a la vez. Esa colección de esos exponentes lo llamamos el conjunto de definición. Resulta que, por otra parte, si yo tomo un elemento A, recordemos que I es el producto cartesiano, o sea, son los enteros módulo R1, cruz los enteros módulo R2. Si yo tomo un elemento ahí, yo le puedo calcular algo que se llama la órbita, módulo R1, R2, y es el conjunto de productos. Si A está escrito de la forma A1, A2, es el conjunto de parejas formadas al multiplicar cada una de sus componentes por potencias de Q. Y va a llegar un momento en que la pareja A1, A2 multiplicada por potencias de Q me vuelve a dar A1, A2. En ese momento se cierra la órbita y a eso se le llama la órbita. Resulta que el conjunto de definición, resulta que el conjunto de definición de un código es unión disjunta de Q-órbitas. Y esto hace que se pueda estudiar de una manera mucho más práctica la distancia propuesta por cambio. Por eso, esto nos permite hacer esa partecita que dice que es strong apparent distance. Entonces, vamos a mirar ahora otra cosita. Yo quiero interpretar, yo ya sé que el código está totalmente definido por este conjunto de parejas. ¿Listo? Es decir, el conjunto de definiciones del conjunto de parejas que se vuelven, que son exponentes de potencias de alfa que se vuelven o que vuelven cero cualquier palabra del código. Con eso es suficiente para determinar cómo podría generar todas las palabras del código. Si quieren más detalles, se los puedo explicar luego en las preguntas, pero créanme eso, basta con saber este conjunto para poder determinar quién es el código. Pero este conjunto es unión de Q-órbitas, es decir, este conjunto se puede ver como parejas de elementos, primera coordenada módulo R1, entero módulo R1, segunda coordenada entero módulo R2. Entonces, yo puedo crear una matriz que va a ser lo siguiente. Esta matriz va a tener las entradas de la siguiente manera. Voy a ponerla aquí, esta matriz de Q-órbitas. Va a tener un 0 si la pareja IJ pertenece al conjunto de definición o al conjunto D que quiero tomar, y va a tener un 1 en otro caso. Es como una función característica, pero al revés, ¿no? O sea, voy a poner 0 cuando sí está y 1 cuando no está. ¿Por qué? Porque para calcular la cota o las cotas de distancia mínima con esa estrategia, lo que uno quiere es contar bloques de 0. La cota BCH lo que hace es entender las palabras como si fueran vectores y mira esos vectores, agrupa o mira grupos de ceros, y lo que hacen es contar el más grande grupo de ceros, me da la cota para la distancia mínima. Aquí, como ya no es un vector, sino que es una matriz, lo que está representando el código, porque ya no es un grupo cíclico, sino abeliano, entonces lo que se quiere es mirar agrupaciones de ceros de distintos tipos de, digamos, arreglos que se puedan hacer, ya sean rectangulares, ya sean muchas filas, muchas columnas, pero lo importante es identificar los ceros. Por eso esta matriz pone ceros en el conjunto de definición. Bueno, aquí tengo una notación que es HM1 de I, es la fila iésima, y la columna J décima es H2 de J, ¿vale? Esto es solo para lo que viene a continuación, pero solo les quiero contar esto. Hay dado un código abeliano, entonces ese código tiene un conjunto de definición
que acabamos de decir, y ese conjunto de definición me genera una matriz de cubórbitas. O sea, una matriz de ceros y unos. Ceros están en las posiciones que están en el conjunto de definición y unos en las que no. Pero si yo tengo una matriz de cubórbitas que no sé de dónde proviene, una matriz de ceros y unos, arreglada por cubórbitas, esa matriz de cubórbitas me define un conjunto de definición, valga la redundancia, y ese conjunto de definición me define un código. O sea que hablar en el universo de códigos se puede traducir a hablar en el universo de matrices de cubórbitas. Y ahí está la estrategia para abordar esta cota. Entonces, para poder trabajar allí, se define un orden parcial entre las matrices de cubórbitas, y es que la matriz proporcionada por una unión de cubórbitas D es menor o igual que la matriz proporcionada por una unión de cubórbitas D', si solamente si los soportes se comportan, el soporte de la matriz proporcionada por D es más pequeño que el soporte de la matriz proporcionada por D'. Recordemos que el soporte es la cantidad, la cantidad de entradas, o el conjunto, perdón, no la cantidad, el conjunto de entradas no nulas de la matriz, ¿no? Pero eso también se va a reflejar en que D' sea contenido en D. Es decir, a más ceros, más pequeña la matriz, digámoslo así. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos haciendo esta interpretación matricial? Chicos, ¿me recuerdan cuánto tiempo me queda? Le quedan todavía 10 minutos. Gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Resulta que cuando yo quiero calcular ay, perdón. Esto de tenerlo así no me cuadra. Cuando yo quiero calcular, voy a ponerlo aquí. ¿Ustedes ven ahí la mano, el cursor? Sí, señora. Vale. Cuando yo quiero calcular o cuando yo quiero interpretar un código cíclico, yo estaría pensando en tener un vector, supongan que es la primera fila de esta matriz. Cuando yo voy a pensar en un código abeliano de dos variables o de descompuesto, digamos, eso suena mal, ¿no? Pero factorizado, ¿no? Partido pues en el producto de dos cíclicos, pues me queda una matriz, ¿listo? Entonces, en aras de dar un ejemplo, les pido por favor que piensen solo en la primera fila de esta matriz. Esa primera fila está representando un código cíclico. ¿Ok? Piensen en que un código cíclico es un vector, o digamos es un cociente de polinomios en una sola variable. Un código abeliano bivariado, entonces es en dos variables. Pero también hay códigos abelianos con 3 variables, con 4, con n, con las que se le ocurra. Por aquí solamente vamos a verlo con 2 variables. Pero piensen que un código cíclico es simplemente un ideal en un anillo cociente, donde el cociente lo voy a hacer con polinomios de una sola variable. ¿Listo? Entonces eso se va a representar con un vector. La cota BCH dice, encuentre los grupos de ceros consecutivos en este vector. Entonces, en este caso, tengo este cero solito, tengo este cero solito, tengo este cero solito, y aquí tengo 1, 2, 3, y puedo conectar con este y me quedan 4 ceros consecutivos. Piensen que aquí se está trabajando módulo 15, con lo cual este y este están conectados con este primer elemento, ¿ok? Entonces, hay un grupo de 1, 2, 3, 4 ceros. La cota BCH me diría que este código interpretado o representado con este vector, primera fila de aquí, tendría distancia aparente fuerte igual a 5. ¿Ok? O tendría JBCH igual a 5.
Entonces nosotros nos preguntamos cómo extender esa idea de agrupar ceros o contar los ceros que están agrupados cuando ya no estoy solamente en una dimensión, sino que paso a una matriz de dos variables, o sea, una matriz de filas y columnas. ¿Cómo hago para interpretar qué es cero consecutivos? Entonces lo que nosotros dijimos es lo siguiente. Considere una fila que sea una fila o una columna, digamos que sea una columna de ceros. Y cuente cuántas columnas de ceros hay, contándola a ella, consecutivas a ella. Entonces, por ejemplo, yo me ubico aquí en esta columna de ceros y solamente hay una columna de ceros. Entonces, voy a decir que tiene un valor 1. Eso se llama un omega 1. Si yo me ubico en esta, pasa lo mismo. Solo tiene una fila de ceros. Entonces tengo un omega 1. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo me ubico en esta? Pues esta tiene una columna, otra columna y otra columna de ceros. O sea que tengo un omega 3. Lo mismo lo puedo hacer también por filas. Pero si nos fijamos, no hay ninguna fila de ceros. Entonces, todos los omegas por filas serían 0, porque el conjunto de este tipo de filas está vacío. No hay. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede contar? ¿Cómo se pueden agrupar estos grupos de ceros? Además de contar columnas completas o filas completas de ceros, yo también quiero pensar, si yo estoy considerando este aspecto por columnas, también quiero pensar cada columna como un vector y calcularle su cota BCH, su distancia. Esta definición es una definición que requiere conocer cómo calcular la cota BCH de vectores para poder calcular la cota distancia aparente fuerte de matrices. Es decir, es recursiva. Entonces, aquí está la definición general. La distancia aparente fuerte de una matriz nula es 0. Si la matriz es de dimensión, o sea, si R2 es igual a 1, o sea, si tengo no una matriz como tal, sino un vector, pues va a ser el máximo de los omegas más 1. Es decir, va a ser la cantidad de ceros en el grupo más grande más 1. Ahí entonces coinciden con la cota BCH. Pero si tengo matrices, si tengo más matrices, digámoslo así, si tengo, no más matrices, no más dimensiones, perdón, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para cada fila y para cada columna, más bien por filas y por columnas voy a hacer el mismo proceso. Vamos a pensar primero que estamos por filas. Entonces a cada fila le voy a calcular su distancia aparente fuerte. ¿Cómo se la calculo? Aquí en el paso 2 me dicen cómo se calcula la distancia aparente fuerte de vectores. Entonces le calculo la distancia aparente fuerte a cada vector. Fila. Y calculo el máximo de todas esas distancias por filas. Y ahora tomo el omega de las filas, el máximo del omega. En el caso de esta matriz anterior que teníamos aquí, pues sabíamos que ninguna fila era 0, por lo tanto el omega iba a ser 0, no hay. Y la distancia aparente fuerte se convierte por fila, sería epsilon por omega más 1. Eso me daría la distancia aparente fuerte por fila. Hago el mismo proceso por columna. ¿Qué quiere decir? Tomo cada columna, le calculo la distancia aparente fuerte, como se calculan distancias aparentes fuertes de vectores, y tomo el máximo de esas distancias. Calculo el omega máximo que hay, que en nuestro ejemplo anterior, pues el omega máximo sería 3. Y entonces me da la distancia aparente fuerte por columna. Y luego la distancia aparente fuerte de toda la matriz es el máximo de las dos distancias aparentes fuertes de las dos caras, digámoslo así, de las filas y de las columnas. Esto, pues aquí está intentando, creo que ya terminó mi tiempo, pero pues bueno, aquí está el cálculo hecho y nos da como resultado la distancia aparente fuerte nos da, la más alta nos da 8.
Bueno, quiero comentarles esto que tiene que ver con la distancia aparente fuerte, con la distancia mínima de un código. Voy a ponerles por aquí este teorema. Resulta que la distancia aparente fuerte de un código se calcula haciendo la distancia aparente fuerte máxima de todas las matrices de coeficientes de la transformada de Fourier discreta del idempotente generador del código. Yo sé que esto es mucho por decir aquí, pero me alegra que sea mucho porque si a alguien le interesa me puede contactar y podemos hablar más despacio. Pero para hacerles un resumen muy rápido, cuando yo tengo el código, recuerden que tengo polinomios. Ese código, al tener las condiciones que nosotros pusimos, es un ideal que es principal, o sea, que es generado por un solo elemento. Ese elemento lo puedo buscar idempotente. Entonces, ese es el idempotente generador del código. A ese polinomio idempotente yo le puedo calcular la transformada de Fourier discreta. ¿Eso para qué me sirve? La transformada de Fourier discreta me convierte en coeficiente cero las potencias de alfa que hacen cero el polinomio. O sea que la transformada de Fourier discreta me va a mostrar en sus coeficientes cuáles potencias de alfa anulan o no a todas las palabras del código. Y teniendo esos coeficientes, yo le puedo hacer la matriz de coeficientes a ese polinomio transformada de Fourier discreta. Y esa matriz resulta ser una matriz de Q-órbitas. Y a esa matriz de Q-órbitas yo le sé calcular distancia aparente fuerte, que fue lo que vimos hace un momento. Esa es la conexión para calcular esa distancia, esa cota para distancia mínima de un código, que resulta ser una mejor cota que la propuesta por cambio y pues que nos ha permitido tener ejemplos de códigos con mejores parámetros que los que había en la literatura. Y eso era todo lo que les quería contar. Disculpen haberme excedido del tiempo. Muchas gracias, doctora Diana, por la presentación. Efectivamente, pues sí, estaba más larga, pero muy interesante también. Y pues no se preocupe por el tiempo porque también, como lo hemos mencionado antes, teníamos otra charla, entonces también eso llevó a que empezáramos unos minutos tarde y también agradecemos su comprensión también frente a eso. Con mucho gusto. Entonces abrimos el espacio para preguntas, pueden escribirlas en el chat o también pueden abrir los micrófonos. Yo puedo hacer unas preguntas, comentarios quizás, o preguntas también, más Sí. preguntas que cualquier otra cosa. Sí. ¿El de alfa, el locus de ceros, alcanza a ser una variedad o queda como conjunto simplemente? ¿Perdón? ¿Me El pueden...? locus de alfa C, Ajá. ¿alcanza a ser una variedad o no? No, no necesariamente. Bueno, mentiras, a ver. Si uno ve eso desde el punto de vista de geometría algebraica, lo voy a decir así de una manera muy general, uno sí tiene la variedad de ceros de un código. Claro. Y digamos que por ahí podría haber alguna conexión, porque sí en últimas estoy buscando los ceros, ¿sí? Pero no, no sé qué tanto se pierde al momento en que yo estoy trabajando en un ambiente como tan controlado, en el cual los elementos son polinomios de 2 variables o 3 variables, o sea, son cosas como muy particulares que además cumplen una condición de que es primo relativa a la característica con las longitudes. Entonces, pues tal vez me dé algo muy trivial cuando lo vea en geometría algebraica, ¿sí? Yo sí puedo estudiar los códigos desde la geometría algebraica, de hecho se llaman códigos algebraicos geométricos, puedo pensar en las variedades, puedo pensar en cosas muy chéveres, de hecho se han hecho cotas usando bases de Gröbner, o sea, es muy interesante. Eso iba a preguntar, porque si es una variedad, entonces hay una base de Gröbner ahí involucrada y puede ser un poco más tediosa la cosa, ¿no? Sí, pero es, ¿cómo te lo digo? Es un punto de vista distinto, que a lo mejor los elementos que yo estoy considerando aquí se vuelven casos muy, o sea, no se alcanza a ver. Es como que
Si yo proyecto, pensémoslo así, si yo proyecto estos códigos en el universo de la geometría algebraica, pues van a ser cosas que no les alcanzamos a ver todas las caras, ¿sí? Eso es lo que yo siento que podría pasar. Bueno, Pero sin embargo, desde geometría algebraica se hacen aportes muy buenos para teoría de códigos. O sea, si se estudian cotas para la teoría de códigos y se construyen códigos que, bueno, están siendo el furor porque son los códigos que están dando a base a la criptografía postcuántica. Sí, o sea, es una rama nada despreciable, pero distinta. ok, vale. Y un comentario quizás. ¿Sí? Hay un tipo de, no sé, pero puede existir algún tipo de incertidumbre medida al largo o a la naturaleza mismo de la estructura del código y medir esa incertidumbre con las medidas de entropía más clásicas, tipo Shannon, Erdős-Renggi quizás, o Sí, sí, ya, definitivamente sí. Yo no lo vale, estudio, pero yo sé que sí. vale. Si alguna vez lo estudias, me cuentas, por favor. Vale, vale, gracias, muchas gracias, súper No, con entretenido, mucho me gusto. gusta, vale. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, alcanzo a hacer otra, o comentar más bien, aquí estamos aprendiendo todos. Claro, adelante. Así es. Eh, no sé, no alcanza a visualizar si necesariamente G era finito o no. Sí, Ah, ya. estamos hablando de un grupo abeliano descompuesto, es que no me gusta la palabra, pero partido, digámoslo así. Pero sí, es una Eh, descomposición. sí, Una descompuesto descomposición. en producto de grupos cíclicos finitos. Vale. Entonces no me queda de otra, porque además no quiero, o sea, no estoy pensando en permitir una cadena infinita de grupos Ujú, cíclicos. ujú. Sí, estoy pensando en valores concretos para poder calcular máximos comunes divisores, para poder como controlar la cantidad de variables que tengo, aunque lo que yo les conté se extiende a cualquier número de variables, sí hay que tener esa cantidad de variables fija. Entonces, al Claro. tenerla fija, pues no es infinita, no es álgebra infinita. En ese sentido, que no sé si si los grupos de Silo en este sentido nos da información respecto a cómo discriminar algunos códigos o algunas palabras que nos anulen en los polinomios. Sí, nosotros estuvimos mirando, no encontramos nada, ¿no? Pero estuvimos mirando cómo podríamos clasificar, Ujú, tal vez para optimizar la cota que ya tenemos. claro, Porque es claro. que esta cota pasa por evaluar no todos los posibles polinomios, pero sí como los polinomios que están asociados al idempotente generador del código. El idempotente generador siempre tiene una descomposición en idempotentes primitivos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos saber es si realmente había que examinar todos los componentes primitivos de ese idempotente o si al tener teoremas de Silo algunos se podrían Exacto. descartar. Eso quisimos verlo, pues realmente no llegamos a nada, pero sí hay como esa inquietud de que por ahí podría economizarse aún más, porque algo bueno que hicimos con este algoritmo, con esta nueva forma de ver, es que el algoritmo propuesto por Camion tenía una complejidad exponencial, mientras que lo que nosotros hicimos se volvió una complejidad lineal, pero aún así, para dos variables, pero aún así para más variables, pues no es tan claro que sea lineal. Es menos que exponencial, pero no está claro si es un n log de n o cómo Claro, es. claro. Entonces, a lo mejor los teoremas de Silius sí podrían permitir escarbar un poquito más y descartar casos que no se van a usar porque no tengan sentido y entonces poder calcular una complejidad más Sí, certera. sí, sí. Eso sería interesante. Eso sí, creo. Sí. Necesitaría volver a hacer otro doctorado para... No, mentira. Pero sí, eso no, esa pregunta, bueno, no sé, pero sí se ha destacado desde el punto de vista de geometría analítica. Se ha tratado de clasificar estos códigos mediante los grupos de Silo. Ajá.
pero sin aún un resultado concreto. Es bastante complicado, según entiendo. Es que los grupos de siglos son muy bonitos, Mm. pero ya, o sea, pero no Ahí. es fácil. Sí, Hasta ahí. sí, sí. Claro, súper, súper. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su espacio, por el tiempo. Yo no sé si hay ya otra pregunta o damos ya por finalizado el seminario. Hola, Hola. yo sí tengo un par de preguntas. Espero Adelante. que sean un poco concretas. Y bueno, y es sobre todo como que viéndole, digamos, la cara a la doctora Diana. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla, que de verdad Con estuvo mucho interesante y gusto. cargada de mucha nariz. Como que viéndole la cara a usted, pues veo que lo expone de una manera como que, y explica de una manera con una sonrisa siempre en la cara. Entonces, en honor a eso, pues uno debe tener quizás unas motivaciones iniciales. Y en honor al doctorado que nosotros estamos haciendo, pues me voy a ir como que a una pregunta ya final que tiene que ver con una aplicación. Entonces, como que, por decirlo así, ¿cuáles fueron, digamos, las principales dos, tres motivaciones más importantes para trabajar con esta teoría? Eso como que lo que nos motivó al principio, y al final como que en la práctica, como nosotros estamos estudiando un doctorado que es casi que netamente práctico, en la práctica, ¿cómo se emplea esa teoría y qué implicaciones tienen el crecimiento o decrecimiento de esas cotas de las que se habla? Porque, bueno, se habla de optimizar. Entonces, en cierto modo, pues eso implica de que pueden haber, digamos, buenas cosas o malas cosas si suben o bajan. Entonces, como que esas dos, las motivaciones y las aplicaciones al final y las implicaciones que tienen las cotas. Lo de la motivación es un poco difícil. ¿En qué sentido? A ver, yo siempre supe desde que estaba en la UIS, desde que estaba estudiando licenciatura, yo decía, sin saber mucho del tema, decía que quería estudiar criptografía. Llegué a Univalle, no estudié criptografía, sino códigos desde el punto de vista algebraico, geométrico, geometría algebraica. Luego me fui a hacer el máster y estudié códigos, no criptografía, códigos desde el punto de vista de la geometría algebraica, utilizando variedades, utilizando algoritmos y bases de Grebner y algoritmos de Berlekamp-Massey, o sea, cálculos con polinomios y variedades y bueno. Pero cuando intentamos con mi director buscar un poco más allá como para ofrecer algo novedoso, pues no veíamos el terreno muy fructífero. Entonces dijimos, bueno, vamos a enfocarnos entonces en otro problema y empezamos a estudiar esto de las cotas. Y ahí, pues con lo que habíamos estudiado en geometría algebraica, se nos vino la idea de la posibilidad de esa representación matricial y que a partir de esa representación matricial se pudiese economizar. Lo primero que queríamos era no crear un nuevo algoritmo, sino mejorar el que tenía Canyon. Pero luego nos dimos cuenta que no era que con el mismo lenguaje de cambio no íbamos a hacer nada, que teníamos que traducirlo a otro ambiente y allí sí podríamos mejorar las cosas. Entonces, que la motivación vino más de, de encontrar un terreno en donde trabajar, pero siempre con la intención de mejorar cotas de trabajos en distancia mínima, de codificar. O sea, yo quiero, a mí me interesan los códigos, pero ¿para qué me interesan? Me interesa que sepan decodificar, o sea, que yo sé que si tengo errores, él me los pueda decir y además me los pueda corregir. Eso es lo que yo quiero llegar a hacer. Entonces, ¿cómo aporto hacia eso? Pues buscando cotas y pudiendo manipular las cotas de manera que las pueda hacer muy grandes y yo pueda decir a pedido, quiero un código que me detecte tantos errores y me corrija tantos, construyamelo y que yo sea capaz de con esa información construirle el código que me está pidiendo. Esa era la intención. Y bueno, y se logró, pero pues para un sector pequeño que son los códigos abelianos. Entonces, eso es respecto a la motivación. Ahora, respecto a las aplicaciones y esto, mira que en principio yo
digamos que cuando trabajamos en esto, yo no veía más aplicaciones que la teoría de códigos en sí misma. ¿En qué sentido lo digo? Yo decía, yo te puedo diseñar un código con los parámetros que tú quieras, con una distancia mínima o una cuota de distancia mínima mm, que tú me digas y yo te lo diseño. Hasta ahí llegamos. Pero eso importaba prácticamente para la misma teoría de códigos, ¿sí? Pero con el pasar del tiempo hemos llegado, y pues con estudiantes y tal, por ejemplo, de las últimas cosas en las que he trabajado es utilizar códigos para identificar proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos y uno las puede ver como polinomios en Z20. Y vistas como polinomios en Z20, uno puede entenderlas como si fueran palabras de un código. Muy cuadradito todo, pero uno puede entender Z20 como el producto directo, digamos, de Z4 por Z5. Y Z4 lo puede ver como una potencia del cuerpo Z2. Entonces, con esa visión, uno puede crear unos códigos o un código, digámoslo así, en el cual viva esa palabra, ese polinomio que representa la proteína. Y el hecho de poder identificar proteínas con códigos ayuda mucho. ¿Por qué? O tiene la intención de ayudar mucho porque lo que se busca es poder identificar palabras que caen dentro del mismo código digamos, en el universo de las proteínas. ¿Qué significa? Que son mutaciones unas de otras, que, eh, que son de una familia, que se parecen en algo, como traducirlo allí. Y eso es un tema que está en auge ahora. La interpretación de código genético a través de teoría de códigos, porque sabemos que la transmisión de la información también va a nivel genético y que es posible que haya errores en esa transmisión de información. Entonces, ¿cómo detectar esos errores? ¿Cómo corregir esos errores? Al menos por ahora en terrenos controlados, ¿sí? Y no se sabe a futuro qué cosas podamos descubrir, pero me he divertido mucho entendiendo la fundamentación matemática de estas cosas, porque estas propuestas vienen muy desde la biología, desde la ingeniería, no desde la matemática. O bueno, por supuesto tiene matemáticas, pero no lo han propuesto personas matemáticas. Entonces, la fundamentación teórica, pues, es algo que no está garantizado en todo el tiempo. Y a lo que yo he estado trabajando es a darle esa fundamentación teórica, sabiendo que esos algoritmos van a funcionar, decir por qué funcionan, pero además volverlos más generales, por si acaso me interesara transmitir información no solo entre proteínas, sino en otras estructuras que hagan lo mismo de, no sé, transcripción y traducción genética. Entonces, pues digamos que esa es una de las aplicaciones, pero hay otra que también me está motivando mucho y es, de esta sí no sé nada, solo sé que quiero estudiarla, y es, ustedes saben que hay algo que se llama el Green Data. Es Greenpeace sacó como una premio, categoría, bueno, algo que certifica, una certificación sería mejor, ¿no? Certifica aquellos centros que guardan datos, que lo hacen de manera amigable con el medio ambiente. Y a ellos se les da un certificado de Green Data, porque almacenar datos genera eh, CO, sí, CO2, roba espacio, se necesita consumo de agua, genera calor. Entonces, ¿cómo hacer para que ese almacenamiento no sea tan demandante y no se genere tanto impacto negativo? Porque sí, estamos ahora en la era de los grandes volúmenes de datos, pero alguien los tiene que recoger y el hecho de recogerlos hace que se generen impactos. Y pues una de las cosas es pensar en buscar distribución, almacenamiento distribuido de datos para que sea más llevadero, digámoslo así. Y pues eso también se hace con un tipo de códigos correctores de errores.
se puede hacer almacenamiento distribuido de datos. Entonces, pues bueno, esas son como las motivaciones que por ahora te podría decir o las aplicaciones así que se me ocurren que son como en las que yo me he interesado, pero hay más. Ok. Bueno, muchas gracias. De hecho, eso que habla de la clasificación de proteínas, pues yo estoy trabajando con secuencias metagenómicas, o sea, secuencias genéticas, la clasificación de eso, y creo que ahí como que timbre un poquito. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. ¿Me cuentas cómo te va? Bueno, en honor al tiempo, entonces ya finalizamos el seminario. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Diana, por su tiempo, por su disposición, por también, como mencionó Jair, como el entusiasmo que proyecta cuando habla del tema y de las aplicaciones. Y pues esperamos seguir contando en futuros seminarios, que ese no sea el primero, o no sé si también se ya ha sido antes. Y pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Por ahí veo que está Elkin conectado. Gracias a Elkin por haberme escrito y a todos por su atención. Espero que les vaya muy bien con el seminario general. Por ahí a veces los acompaño, los he acompañado una vez, creo que me pude conectar, pero trataré de seguirlo haciendo y pues muchos éxitos a todos en su doctorado. Estamos Gracias, entonces en igualmente. contacto. Que estén muy Igualmente, bien. usted y a todos sus proyectos. Hasta luego. Hasta luego. Y Gracias. también gracias a todos los que asistieron y siguen conectados. Y nos vemos entonces la próxima semana con la charla del doctor Johan.